Hola, a continuación vamos a resolver este circuito en el que se pide determinar la corriente, la potencia disipada por el resistor y a la vez la potencia suministrada por cada una de las fuentes. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a hacer análisis de voltaje de Kirchhoff, pero para ello tenemos que establecer el sentido de la corriente que ya nos las indica el problema. El sentido de la corriente es sentido horario. Así que empezamos a hacer sumatorias de voltajes. Colocamos acá el método que vamos a utilizar, que va a ser la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, este entra por el polo negativo y empezamos a colocar los voltajes de cada componente. Y la polaridad va a estar determinada en donde entra la corriente. Si entra por el negativo, se va a tomar como negativo. Si entra positivo, se toma como positivo. Aquí entra por el polo negativo, así que va a ser menos. Y luego le indicamos el valor de la fuente, que es menos 8 voltios. Luego nos vamos al segundo componente. Vemos que este entra por el polo negativo, así que colocamos menos y luego indicamos el valor de la fuente, que es 12. Analizamos el otro componente, vemos que este entra por el polo positivo, así que colocamos más y de seguido el valor de la fuente, que es 10 volts. Habíamos dicho que los resistores son elementos que consumen corriente, por lo tanto ellas siempre van a entrar por el polo positivo y va a salir la corriente por el polo negativo. Así que colocamos más y luego el voltaje de la resistencia se va a determinar por la ley de Ohm. Sabemos que el voltaje no es más que I por R. R es el valor de la resistencia. Para este caso es 3 ohms. Colocamos 3 y todo esto va a ser igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a reducir esta expresión que tenemos acá. Menos por menos es más, así que 8 volts. Menos 12, le sumamos 10, nos da como menos 2 voltios. 3 por I nos da 3I. Y todo eso va a ser igual a 0. Hacemos esta resta, a 8 le quitamos 2, nos queda 6 voltios más 3I. Esto va a ser igual a 0. 6 pasa al otro extremo restando y luego se va a dividir entre 3. Entonces I va a ser menos 6 sobre 3. 6 entre 3 es 2, así que esto nos va a dar una corriente de menos 2 amperes. Ahora, una vez determinada la corriente, vamos a proceder a calcular la potencia disipada por el resistor. Vamos a colocar aquí potencia del resistor de 3 ohms. Va a ser igual al voltaje por la corriente. Bien, ya tenemos la corriente que pasa a través de ese resistor. Ahora vamos a calcular su voltaje. Sabemos que el voltaje de ese resistor va a ser I por R. Entonces, colocamos aquí I por R. Y luego lo vamos a multiplicar por la corriente. Ahora procedemos a reemplazar. El valor de I sabemos que es menos 2. Vamos a multiplicarlo por la resistencia, que es 3. Luego eso lo vamos a multiplicar por menos 2. Ahora esto va a ser igual a menos por menos. Sabemos que es más. Así que 2 por 3 nos va a dar 6. Y 6 por 2 es 12. Nos va a dar una potencia de 12 watts. Ahora vamos a calcular la potencia de la fuente de menos 8 voltios. Colocamos potencia de 8 voltios. Va a ser igual a voltaje por I. Reemplazamos los valores. El voltaje de esta fuente es de 8 voltios porque a la hora de hacer el recorrido de la corriente, ese es el voltaje que aporta esa fuente. Entonces reemplazamos, colocamos el valor de la corriente, que es menos 2. Realizamos esta multiplicación y esto nos va a dar un valor de menos 16 watts.
Ahora vamos a determinar la potencia que aporta la fuente de 12 voltios. Colocamos potencia de 12 voltios va a ser igual al voltaje por I. El voltaje que aporta esta fuente va a ser de menos 12 volts. Bien, entonces acá colocamos menos 12. El valor de la corriente sabemos que es menos 2 amperes. Colocamos acá menos 2. Realizamos esta multiplicación. Menos por menos es más y 12 por 2 es 24 watts. Y por último vamos a determinar la potencia de la fuente de voltaje de 10. Entonces colocamos potencia de 10 voltios. Esto va a ser igual a V por I. El voltaje que aporta esta fuente es 10 voltios positivos. Así que reemplazamos 10 por el valor de la I, que es menos 2. Y procedemos a realizar esta multiplicación. 10 por menos 2 nos va a dar un resultado de menos 20 watts. Y con esto hemos llegado a la solución de este circuito. Si te fue de gran ayuda, regálame un like y suscríbete al canal. Y ayúdame a compartir este video, ya que con eso me ayudarías a mí a seguir creando más contenido relacionado a circuitos eléctricos. Si tienes alguna duda, algún comentario, algún problema que quieras que resuelva, escríbelo en la caja de comentarios. Así que está pendiente del próximo video. Chao y cuídate.